primer lugar les agradezco su presencia. El objetivo de haber convocado a ustedes es para transmitir a la sociedad ecuatoriana un nuevo sistema de cobro de las acreencias al Estado ecuatoriano que se puso en vigencia mediante ley publicada el 26 de septiembre del 2012 y que las administraciones públicas en general han comenzado a aplicar en forma, por decirlo menos, desorbitada. ¿Cuál es el problema? El problema consiste en que mal aplicada esta ley le permite a cualquier recaudador de empresas públicas, de instituciones del sector público, ejemplo, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas, Instituto de Seguridad Social, Banco de Fomento y cualquier institución que tenga potestad de cobro de estas acreencias, les permite iniciar los procedimientos coactivos según ellos, pero a su vez, al iniciar los procedimientos coactivos, están rechazando la personalidad jurídica de las empresas deudoras, están yendo a las personas naturales que están atrás de las personas jurídicas y sobre sus bienes. Pero no se detienen ahí. También están yendo a los bienes de las personas relacionadas o vinculadas con estas personas. Padres, hijos, hermanos. Y a base de eso, por ejemplo, si una empresa tiene como accionista a Jorge Zavala, esa empresa le debe al IES, le debe al SRI según ellos, y se le inicia el procedimiento coactivo, automáticamente se inicia el auto de pago, le quitan la personalidad jurídica a mi compañía, van contra mis bienes, y si mis bienes consideran que no son suficientes, pueden ir contra los bienes de mis familiares, de mis hijos, de mis hermanos, hasta el 4º grado de consanguinidad. Y eso con todos los ecuatorianos. Ninguno se salva. Esto de aquí se inauguró, este sistema se inauguró el 28 de septiembre, precisamente 2 días después de la vigencia de la ley, para el caso Noboa, de Álvaro Noboa Pontón, con el Servicio de Rentas Internas. La deudora, exportadora bananera Noboa. Determinación tributaria, empresa bananera Noboa. Deudora, empresa bananera Noboa. Todo eso durante el 2009 al 2012. Pero en septiembre del 2012 ya la deudora no es bananera Noboa. Y le endilgan la acción de cobro a Álvaro Noboa como persona natural. Y con Álvaro Noboa Pontón, todas las personas relacionadas con Álvaro Noboa Pontón. Ese es un ejemplo en Guayaquil. El otro ejemplo en Quito, que fue público y notorio, y los medios de comunicación publicaron el caso de Ícaro. Y asimismo fueron contra la persona jurídica Ícaro, sociedad anónima, pero a su vez hicieron acción de cobro contra los hijos y contra los hermanos del accionista de Ícaro. Pero no se detiene ahí. En casos más chicos, inspectores del trabajo, no me refiero a altas autoridades, inspectores del trabajo, diciendo simplemente que la deuda también es del padre del empleador, cayeron sobre los bienes del padre del empleador y le embargaron y remataron los bienes del padre, también en base de la misma ley. Si multiplicamos esto por todo el espectro nacional, creo yo que la sociedad ecuatoriana, todos nosotros, me refiero, señores, también a todos ustedes, que tengan algún tipo de vinculación familiar con personas que tengan acciones en alguna empresa y esa empresa sea deudora por cualquier concepto de cualquier institución del sector público, los bienes están en peligro. Y eso es necesario que la sociedad ecuatoriana lo sepa. Es el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de Derechos Laborales, que se introdujo esta norma no para defender derechos laborales solamente, sino para defender todas las acreencias del fisco. Señores, esto tiene que ser detenido. El abuso, la arbitrariedad, el salvajismo con el que se está aplicando esta ley no tiene parangón en ningún país civilizado.
Es necesario que la sociedad ecuatoriana tome conciencia y exija, no la derogatoria. Yo no digo, ni me voy al extremo de la derogatoria, sino que se señale el procedimiento, las causas, cuando el fisco puede ser resarcido de sus deudas, pero no con respecto a personas naturales que nada tienen que hacer, ni con el giro de la empresa, ni con la deuda en sí, y sin embargo tienen que pagar. Es una copia, por ejemplo, para dar un ejemplo, de lo que sucede con las pensiones de manutención o las pensiones que se adeudan para hijos, que si no responde el padre, tiene que responder el hermano. Si no responde el hermano, responde el tío. Si no responde el tío, responde el padre. Y es lo mismo que va a ocurrir generalizadamente con él. En consecuencia, he decidido, por petición de Álvaro Novoa, a escribir un manual de lo que está sucediendo. Ese manual va a ser repartido a ustedes y en ese caso lo he titulado La persecución política, porque en ese caso hay un móvil político. Y ustedes, cualquier ecuatoriano puede leer, rebatir, discrepar con los argumentos y el inventario de las ilegalidades que allá hablan. Pero y me gustaría que se haga el debate público para saber si tengo la razón o no. Por eso he decidido no solamente dar una rueda de prensa, sino distribuirles a ustedes ese manual para que ustedes, con las asesorías respectivas que deben tener, lo lean. Vean lo que ha sucedido y vean que esto es, lo que estoy diciendo es una verdad. Y por la seriedad que me merece a mí la prensa, he decidido no solamente decirlo en afirmaciones breves en una rueda de prensa, sino entregarlos por escrito, con mi firme responsabilidad, lo que acabo de denunciar y que es necesario que todos los ecuatorianos tomemos conciencia. Mi móvil no es político, no estoy en la política, como ustedes lo saben, activa. Soy un ciudadano preocupado de la seguridad jurídica de todos los ecuatorianos. Hoy día es Novoa, mañana puede ser Pérez y traspasado podemos ser cualesquiera de nosotros. El abuso hay que detenerlo. Será distribuido ante ustedes ese manual y estoy presto a cualquier tipo, después de ser leído ese manual, cualquier tipo de interrogante, cuestionamiento, argumentación, debate con cualquier autoridad pública en cualquier tribuna que se me invite a sostener lo que aquí he dicho. Por esa razón y por la seriedad que me merece a mí siempre la prensa como intermediarios del asunto, distribuyo ese folleto, ese manual, que lo he llamado La persecución política y la resistencia constitucional que ameritamos todos los ecuatorianos. En el caso concreto, el estudio ha sido hecho en el procedimiento contra Álvaro Novoa Pontón, pero que repito, se generaliza a todos los casos que hasta aquí conocemos, que son aproximadamente 5 casos en que ya se está aplicando esta forma absurda, perversa, una ley que nos pone a todos los ecuatorianos en ascuas con bienes familiares y bienes de proceso. Eso es todo lo que les quería decir y gracias. Cualquier pregunta, encantado. Doctor, buenas tardes. Entonces, ¿quiere decir que actualmente no existe ningún reglamento o alguna autoridad, ya sea esta juez o algún tribunal laboral o de trabajo o tributario, sea el encargado de decir si se debe realizar estos cobros hacia terceras o cuartas personas en líneas de consanguinidad? La pregunta es muy interesante y le voy a contestar con la práctica. Determina la deuda, servicio de renta, IES, cualquier institución, determina la deuda y sin notificación a este responsable alejado que está del asunto empresarial y de la deuda, inician el auto de pago. En el auto de pago lo declaran responsable a este tercero y a su vez en ese auto de pago ponen las medidas cautelares, prohibición de enajenar, prohibición de salida del país a estos terceros, que en el auto de pago, solo en el auto de pago, en ejecución forzosa, tienen y pueden defenderse, pero no de la declaración de responsabilidad, sino de si la deuda, ni tampoco si la deuda es legítima o ilegítima, tampoco, solamente defenderse sin poder decir media palabra en un auto de ejecución forzosa, por eso se llama coactiva. Coactiva es o pagas, o dimite bienes, o te embargo tus bienes. Y en el caso que estoy pintando del sector laboral, fueron hasta remate.
y le dice en el auto el inspector del trabajo a esta persona natural que nada tiene que ver con la deuda, que desgraciadamente, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensas Laborales, sus bienes han sido rematados y que recién es notificado. Normalmente, ¿qué tiempo debería pasar todo eso? ¿Una semana, un mes? Usted póngase a pensar que un acto administrativo de declaración de responsabilidad le permite a usted en 20 días, en 15 días, perdón, impugnarlo, demostrando que no tiene nada que ver con la deuda y que la deuda es ilegítima. De ahí tiene el recurso. Eso es un aproximado, de acuerdo con nuestro estatuto, de 60 días. ¿Y se ha hablado o normalmente debería haber un reglamento para decir cuáles son las instancias que debería llevarse antes de este proceso de En todos los países del mundo nunca le ha dado ese poder a la administración pública. Ese poder lo tienen los jueces. Y dentro de un debido proceso, donde se puede defender, donde se puede argumentar y donde se puede probar. Pero no en un procedimiento administrativo sumarísimo, como es la ejecución forzosa. Solo en el Ecuador, se le da esa potestad y ese poder a tesoreros, recaudadores, que en el 99% no son ni siquiera abogados. No tienen cómo evaluar la responsabilidad jurídica de cada persona. Esa es la realidad que se está viviendo y por eso distribuyo el manual para que ustedes se den cuenta con fechas, autos, investiguen, pregunten a los gerentes o responsables de relaciones públicas de lo que estoy diciendo es la pura verdad. Ese abogado, y luego justamente ya pasó algunos meses de este caso, ¿cómo así se vuelve a topar en esta rueda de prensa? Y usted sabe cómo está el caso de Noboa actualmente porque estaba paralizado porque ahora es candidato presidencial. Está paralizado y sigue paralizado porque está en el juicio de excepciones que se llama el caso Noboa, y en el juicio de excepciones ya no es Bananera Noboa, por si acaso, ahora es Álvaro Noboa. ¿Cómo así ahora se está tomando este tema justamente? No ha parado desde el 28 de septiembre. ¿Usted está a cargo de este caso? ¿Cómo a mí se me hizo la consulta por parte de Álvaro Noboa Pontón jurídico y producto de esa consulta jurídica que está publicada en la primera página del manual que distribuyo, hago el estudio jurídico y lo pongo a la disposición de la opinión pública. ¿Va a hacer alguna denuncia en la parte legal? No, yo soy enemigo. ¿Qué actividad va a hacer? Yo lo único que quiero, y repito, es llegar a la conciencia de la comunidad ecuatoriana. Si la comunidad ecuatoriana la recepta en la justa dimensión, no politizada del tema, no porque esté un político, los argumentos son políticos, los argumentos son jurídicos. Y los argumentos jurídicos tienen que ser rebatidos jurídicamente. Si a mí me quiere rebatir el SRI, aduana, el IES, el Ministerio de Trabajo, encantado. Pero repito, esto es por conciencia social. No puede vivir una comunidad con los bienes familiares en permanente peligro por la irresponsabilidad de las administraciones públicas. Si bien vivimos un país que yo lo califico de totalitario, debe tener un límite. Y el límite, por lo menos, debe ser el derecho a tener bienes, una casa, un carro, un vehículo a salvo de las arbitrariedades de una administración. Doctor, ¿usted hará formalmente la invitación a las autoridades a debatir sobre esto? A través de ustedes lo estoy haciendo. Yo formalmente, repito, no tengo ningún problema con cualquier jurista del país que esté en desacuerdo con mi criterio de debatir en la tribuna universitaria, en la tribuna de medios de comunicación, en la tribuna, en la cualquiera. Porque lo que estoy diciendo sé que es la verdad y por eso distribuyo el manual. La mejor forma de argumentar es dando los argumentos. Y por eso se los entrego a ustedes. Ustedes avalizarán si esos argumentos, porque aquí está mi credibilidad, está en juego mi profesionalismo y por eso lo presento ante ustedes. Y no solamente aquí. Esto es un manual que desde el día de hoy se distribuye internacionalmente porque merece la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, merece la atención de la Relatoría de Naciones Unidas y merece la atención de todas las organizaciones de derechos humanos. Muchos se preguntarán por qué estas observaciones no se las hicieron antes. Porque la ley salió vigente el 28 de septiembre, el 26 de septiembre, se puso en práctica el 28 de septiembre y después de eso, este último que yo acabo de decir fue de 8 de noviembre, es decir, estamos en el proceso de aplicación de esta ley y por eso ya con argumentos y pruebas en la mano lo puedo decir. No podía decir, va a pasar esto. He dicho, está pasando esto. Y eso es lo que demuestro en el manual. ¿Y eso nos va a acompañar, se podría decir, en cuanto a la campaña del señor Noboa también? Me importa un bledo la campaña de todo el mundo. No estoy en política activa. No me interesa quién gana, quién pierde. Yo vivo por mi país independientemente de lo que sea quien sea. Si es el totalitario de Correa, que gane, que gane. Si es el liberal de Lazo, que gane, que gane. Si es el populista de Zavala, que gane, que gane. Si es... No me interesa. A mí me interesa trabajar por mi país.
y yo trabajo en lo jurídico. Y yo no digo que voten o no voten. El que quiera vivir, vote por su candidato. ¿Este libro en qué tiempo usted lo realizó o cuánto duró su investigación? Mi investigación dura exactamente desde el día 27 de septiembre del 2012 hasta, si mal no recuerdo, el día 9 de enero, 10 de enero del 2012. En caso de que las autoridades hagan caso omiso al manual. Las autoridades no creo que sin permiso del que sabemos opinen nada. Pero si quiere opinar, estamos dispuestos a la argumentación. Hasta ahora, cuando yo me metí en la pelea de la declaración patrimonial, lo hice públicamente. Me invitaron a debatir y debatimos. La conciencia social se llevó su argumentación. Cuando el gobierno nacional me invitó a debatir con el doctor Alexis Mera, debatimos en el canal nacional de televisión y el canal del Estado. No tengo ningún problema en debatir. Y ahí veremos ante la comunidad social si tengo la razón. Porque no quiero tener la razón. No estoy pensando en los bienes que uno. Yo pregunto, ¿por qué el hermano tiene que responder por las deudas que adquiera el otro hermano que esté en una compañía, en un negocio que ni conoce el otro? Y tiene que serlo responsable, sin ningún derecho de defensa. ¿Eso es posible? Yo pregunto, vamos a la misma familia, las empresas del señor Correa, del hermano del señor Correa. Si fueran deudores al fisco, también tiene que responder el presidente Correa. Pues así resulta, señor. Por lo tanto, no estoy defendiendo a uno, ni atacando a otro. Estoy diciendo lo que nos pasa a todos los ecuatorianos. Algún día pensemos sin sectarismo político de Correa o no Correa. Este país no es de eso. Pensemos en todos los ecuatorianos. En todos. Yo pregunto, ¿quién no tiene problemas o afiliaciones con el IES? No pensemos solo en ese rey. Pensemos en Banco de Fomento con los agricultores. Y las coactivas del Banco de Fomento contra quién van ellos. Solamente contra el deudor, no señor. Ahora se extiende el abanico a los vinculados y relacionados. No pensemos en los grandes, pensemos también en el común denominador del empresario y de los familiares de los empresarios. Y no empresarios grandes, hablemos de empresarios chicos. Hasta el Banco del Pacífico tiene coactiva por ser Banco del Estado. También el cliente del Banco del Pacífico está expuesto a lo mismo. Por lo tanto, no tomen esto como de Correa por ser Álvaro Noboa. No, señores. Eso es un contienda electoral y aparte eso decide el pueblo y decidirá en las urnas el pueblo. Eso no tiene trascendencia. La trascendencia es que esta ley se queda. Después del 17 de febrero, primera vuelta, y después de la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, se queda la ley. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Seguimos diciendo que es político? No, pues señores, algún día aprendamos a defendernos como sociedad civilizada. Yo no creo que el Estado no es sino un instrumento a favor de los derechos de las personas. No es posible darle la razón al Estado en todo. Ya estamos viendo, le dimos la razón al Estado que coja la justicia. Ahí están los jueces, capturados por el Ejecutivo. Nadie puede tener garantías con los jueces. ¿Y quién votó? El pueblo ecuatoriano. Pues tenemos que algún día pensar que las mayorías no deciden lo indecidible. Las mayorías votan en fe de un candidato y ese candidato traiciona lo que debe respetar, perdió la confianza y la legitimidad de ese voto. No me interesa, repito, Rafael Correa. Yo como buen costeño no vivo del gobierno, ni para el gobierno, ni en contra del gobierno. Yo vivo exclusivamente de lo que sé y conozco, y aquí en mi país. Y mi país tengo que defenderlo, sea quien sea el que es adalid de estas barbaridades que nos ponen en vigencia a través de la Asamblea Nacional. Gracias, señor.